Hola, ¿cómo les va? Un gusto verlos. Perdón, no puedo verlos, pero me imagino que ustedes me están viendo en directo o en diferido, no sé. Pero bueno, algo sirve estos aparatitos para comunicarnos porque uno extraña la relación humana. Es tan feo tener que manejarnos con todos, con todo esto instrumental, que nunca va a sustituir la relación personal, pero que la valoremos ahora que no las hemos tenido. Bueno, después me van a decir, contéstenme por la plataforma, primero para cerciorarme que me han escuchado, y después les voy a hacer alguna preguntita para contestar. Pero me interesa mucho que me digan si esto les ha servido, si seguimos también interactuando. No es interactuando, pero más o menos, porque acá tienen mi teléfono, espero que se vea, y mi correo, rosariomalargue@gmail.com. Y mi teléfono, no tengo problema con que me manden mail, me llamen, me dejen mensajes, digan quién son, lo único, pregunten, comenten, bueno, lo que quieran. Estoy a disposición para interactuar, aunque sea indiferido, con esta transmisión. Bueno, ¿de qué voy a hablar ahora? Yo les he estado mandando tareas, ya muchos me las han devuelto, me han hecho la devolución a través de la plataforma. Me preocupa mucho porque nuestro curso es semestral, está muy comprimido y son muchos siglos, porque son 2000 años que tenemos que concentrarlos. Y sobre todo hay un problema, aparte del que estamos viviendo, y es que en general en nuestros institutos secundarios, no doy nombres, no es buena la enseñanza de la historia. Es muy poquita, es muy retaseada, un episodio, otro, deshilachados, y no tenemos una visión de la historia, de nuestra historia, de la historia de la humanidad. Entonces uno medio tiene que arrancar de cero y nos cuesta arrancar. Yo les voy a pedir algo muy especial como subsidio, como ayuda para poder estudiar historia. Es muy importante que tengamos un mapa. Yo en el colegio tengo y se los llevo a clase, pero ahora la verdad es que acá no los tengo, no puedo salir, estoy limitado, pero ustedes googleenlo. Yo les diría, busquen un mapa de Europa y busquen un mapa, ahora sobre todo para los inicios, del Imperio Romano. Yo ya les pedí una tarea. Busquen, como hoy todo se googlea y todo se encuentra en Internet, busquen el mapa del Imperio Romano, que abarca toda Europa, la puntita derecha, de Europa lo llama Asia Menor, abarca el norte de África, y van a encontrar como un óvalo en el centro. Voy a hacer un dibujo mal hecho, más o menos, pero para sustituir el mapa, que se llama Mar Mediterráneo. Voy a intentar hacer un mapa. Disculpen los errores geográficos. África. Bueno, esto es África, esto es Egipto, esto es el mar Mediterráneo, esto es España, disculpen, es un desastre, pero bueno, esta es Italia, bueno, aquí está Francia, bueno, aquí está Israel o Tierra Santa. Bueno, el mar Mediterráneo
fue como una especie de lago interior gigante, supergigante, del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía su capital en Roma, Italia. Pero fue extendiéndose, esto es Grecia, España, Francia, Alemania, abarcó todo esto, el norte de África, todo el norte de África. De manera que el mar Mediterráneo llegó a ser un mar interno, un mar interior, una laguna interior gigantesca de este gran imperio, el Imperio Romano. Bueno, ¿qué pasó? Arrancamos con la venida de Jesús, ya saben quién es Jesús, ya lo hemos visto hace muchos años. Bueno, Jesús hizo su obra, tenía etapas, predicó, llevó 30 años de vida oculta, 3 años de enseñanza, culminó en lo que él ya sabía y voluntariamente lo asumió, que es su propia muerte. Su muerte fue una ofrenda. Resucitó al tercer día, como lo había dicho, está todo planeado. Y subió a los cielos. Y él dijo, voy a organizar con ustedes, por eso agarró un grupo los eligió el de los 12, los apóstoles, los 12, en la Escritura aparece con mucha frecuencia los 12, con un jefe que era Pedro, y entonces le dijo, con ustedes voy a fundar una asociación, una agrupación, no sé cómo llamarla. Eclesía significa congregación, grupo organizado, orgánico, tiene un jefe, una cabeza, un reglamento, una ley. Bueno, se llamó la iglesia, una religión, sí, la que funda Jesús. Bueno, y le dijo, pero me queda una cosita. Yo ya enseñé, ya entregué mi vida, les di instrucciones, hasta luego, subió al cielo. Esperen acá 9 días, porque falta una cosita. Les voy a mandar el Espíritu Santo. Los apóstoles no sabían qué iba a pasar. Espíritu Santo. Santo significa Dios es santo. Purísimo, santísimo, perfectísimo. Espíritu, en el sentido que no es nada corpóreo, material, no va a venir un emperador, un gran militar, un conquistador, no. Bueno, esperaron y un día que se llamaba de Pentecostés significa penta 5 en griego, 50 días después de ¿qué? De la resurrección de Jesús. Va a venir el Espíritu Santo, ya se van a enterar quién es. Bueno, esperaron, rezaron, se prepararon de una manera especial durante 9 días, y bueno, un fenómeno inesperado. Quedaron transformados por dentro los apóstoles. La inteligencia más lúcida, ahora entendieron. La voluntad más firme, más valiente. Antes estaban todos encerrados, miedosos, ahora salen. Si tienen que morir, no importa. Pero, sobre todo, les abrió la inteligencia para que entendieran todo lo que había enseñado Jesús. Y no solamente eso, sino que se organizaron como se los había enseñado Jesús. Tú eres Pedro, la piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, a Pedro le había indicado de varias maneras que iba a ser la cabeza. La cabeza, el jefe. Todo grupo, hasta en un equipo de fútbol hay un capitán, es lógico. Bueno, el capitán es Pedro. Bueno, fueron transformados, ellos mismos se admiraban, son otra persona, la misma, pero mejor, cambiado, más lúcido, más valiente, más humanos, con más capacidad para esa misión gigantesca que le encomendó Jesús. ¿Cuál era la misión? Al despedirse les dijo, bueno, vayan ahora por todo el mundo. Ojo, Jesús predicó en Israel nada más. Yo he sido enviado a las ovejas de Israel, decía Jesús. La misión de Jesús era predicar, enseñar a Israel, nada más.
Y la misión de Israel era difundir a todo el mundo la enseñanza de Cristo. Esa es la misión, la vocación de este pueblo, que se llama el pueblo de Israel, o los judíos, o como quieran llamarlos. Pero ahora les encarga a los apóstoles, ahora vayan por todo el mundo. Enseñen lo que yo he enseñado, las verdades de la fe. Bauticen, se llaman los sacramentos, ya los hemos visto. Sacramentos son acciones de Jesús hechas a través nuestro. Y enseñen a cumplir lo que les he mandado, o sea, la moral, la conducta, la norma de vida, las reglas de vida. Bueno, y yo estaré siempre con ustedes, o sea, les encargo una cosa muy grande, pero no los dejo solos, me quedo invisiblemente. Yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo. Y se despidió y subió. Y acá hay una cosa misteriosa entre tantas, y es que Jesús dice, me voy. Y lo vieron, subir al cielo, la ascensión. Pero a su vez le dijo, me quedo. Se va, pero se queda. Está, pero no está. Se fue visiblemente, se quedó invisiblemente en su iglesia. Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Jesús se queda. Bueno. Y les dio un mandato grandísimo, vayan por todo el mundo. O sea, difundan esta religión, esta nueva alianza, nueva y eterna alianza. Nueva y eterna alianza significa nueva relación del hombre con Dios. Nueva y eterna. Largamente preparada por el pueblo de Israel, desde Abraham, que vivió unos 1850 años antes de Cristo, hasta Cristo, a través de los profetas, la ley de Moisés, bueno, todo lo que está contenido en el Antiguo Testamento. Bien, viene Jesús, funda la iglesia, la dota, la provee de todos los medios necesarios y les dice, chicos, a los apóstoles, ¿no? Muchachos, ahora por todo el mundo, desparrámense. Y ahí salió la iglesia a conquistar el mundo, espiritualmente, obviamente. Bueno, si quieren ver los primeros tramos, las primeras etapas, lean los Hechos de los Apóstoles, que vienen después de los Evangelios. Los 4 Evangelios relatan la vida y las enseñanzas de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles relatan lo que pasó después que vino el Espíritu Santo, después de lo que vino en Pentecostés. Que vino esa transformación de los 12 y empezaron a expandir la enseñanza, la doctrina de Jesús. Bueno, no estuvo exento de problemas, ¿sí? El primer problema lo tuvieron hacia adentro. Los judíos habían ido concibiendo a través de la historia, por una historia es larga de explicar, pero una idea errónea sobre Jesús, o sea, el Mesías, ese que ellos esperaban que iba a traer la nueva y eterna alianza, la redención, la salvación para la humanidad. ¿En dónde estaba el error? Que ellos esperaban y pensaban que ese Mesías iba a ser una especie de Alejandro Magno, una especie de superconquistador, una especie de emperador romano, que iba a tener un poder enorme, un talento enorme para hacer un ejército, para hacer conquistas políticas, militares, económicas, iba a dominar el mundo, todo el mundo le iba a traer sus riquezas, etc. Bueno, por eso los defraudó Jesús. Los defraudó Jesús y no lo mataron. Nada más y nada menos. Fue tremendo esto. Entonces, la primera dificultad, el primer problema que tuvieron los cristianos, con la verdadera idea de lo que quiso traer Jesús, era chocar contra los judíos. Como diciendo, ellos dicen que el Mesías ya vino, que era Jesús. No, mentira. Es un falso Mesías, es un falso profeta Jesús. Por eso lo matamos. Y no queremos que se difunda esto. Entonces los judíos, sobre todo el fariseísmo y el otro grupo eran los saduceos, emprendieron una guerra contra los cristianos.
Si antes la habían hecho con Cristo, y basta leer los evangelios para ver cómo se opusieron a Cristo y lo llegaron a odiar a Cristo, a pesar de que Jesús, qué mal hizo. Bueno, como iba contra sus ideas, sus proyectos, lo detestaron a Jesús. Ya lo mataron, no lo ven más, pero habrán dicho los judíos, lo matamos, pensamos que iba a desaparecer esta secta, pero resulta que está viva y se está difundiendo por todos lados. Y es más, hemos visto que Pedro, Juan, varios de los apóstoles han hecho milagros, igual que hacía Jesús. Y bueno, vieron que la obra de Jesús no estaba muerta, estaba viva y se difundía. Entonces, primer obstáculo, primera dificultad que tuvo la iglesia, de los propios judíos que habían matado a Cristo, ahora quieren matar la iglesia. Ahora quieren matar la iglesia. Por eso San Pablo va a decir, San Pablo era un judío que se convierte, y se convierte en uno de los más grandes difusores y apóstoles. Él va a decir que los judíos son los que primero se oponen, son enemigos de Cristo y del cristianismo, y son los que en todos los lugares me han puesto obstáculos a la difusión del Evangelio. Y hago aquí una acotación importante, porque a veces no tenemos detalles, pero que nos abren el campo, ideas, ¿no? La mente. La palabra evangelio, a veces se pone, en las traducciones se pone evangelio, es una palabra griega, o a veces se pone la buena noticia. Prediquen la buena noticia o prediquen el evangelio. Estrictamente, ¿a qué se refiere esa palabra? Que está mucho en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios. Significa la gran novedad para la humanidad, la gran noticia para el género humano, pero no una noticia tonta, chiquita. Hay vacuna para el coronavirus, el Producto Bruto Nacional ha crecido el 10% este año, ha nevado mucho en la cordillera, vamos a tener un clima hermoso, son buenas noticias, sí, chiquitas. La noticia que viene a traer Jesús, la revelación sobrenatural que ya conocen, es gigantesca, porque es ¿cuál? La nueva y eterna alianza. El reino de los cielos, que es la vida de Dios, reino de Dios o reino de los cielos, es para ustedes también. O sea, la muerte no tiene la última palabra. Hay otra vida después de esta vida terrena, la eternidad, el reino de los cielos, el reino de Dios. Y todos los medios para entrar, para conquistarlo. Yo soy el camino, dijo Jesús. O sea, yo les marco el camino y soy también la verdad y la vida. Eso es el reino de los cielos, la verdad y la vida con mayúscula, felicidad. Nueva y eterna alianza, o sea, voy a restablecer una nueva y eterna amistad entre Dios y los hombres. Nada más y nada menos. Eso significa evangelio, buena noticia. Bueno, primera dificultad, por entenderlo espiritualmente, como lo quiso enseñar Cristo, y los judíos entenderlo materialmente, un conflicto con Cristo y ahora con la iglesia. Bueno, se superó, pero no del todo. La iglesia tenía una polenta, una fuerza impresionante, porque bueno, Jesús le había prometido esa fuerza especial. Recibiréis el Espíritu Santo. Y lo define Cristo como una fuerza interior, una transformación interior que les da una fuerza y una libertad de espíritu, etcétera, para no detenerse ni achicarse ante nada, aunque tuvieran que morir. Y de hecho, todos los apóstoles mueren mártires, los matan, y a muchos de los primeros cristianos. Primera gran dificultad. Pero bueno, se extendieron por todo el Imperio Romano, el mar Mediterráneo, todo este mar, les sirvió porque era el camino de comunicación mejor que tenían los romanos. Tenían barcos chicos, a vela y remo, muy ágiles, que iban por la costa. Entonces,
de aquí arrancaron. Este era el centro. Y de aquí hasta España. Los apóstoles se extendieron por todos lados. Por ejemplo, Santiago apóstol predicó en España. San Pablo llegó hasta España, según parece. Otros, el norte de África, Egipto, lo que es hoy Turquía, lo que es hasta la India. Dicen que llegó uno de los apóstoles llamado Santo Tomás. Todavía existen los cristianos de Santo Tomás en la India, para el otro lado, para atrás. Bueno, la fuerza expansiva del cristianismo fue imparable. Es la gracia y la fuerza de la gracia del Espíritu Santo de Pentecostés, lo que prometió Jesús. Primer obstáculo que vencieron los judíos. Pero bueno, desbordaron al pueblo de Israel, a los judíos, a los obstáculos de los judíos. Pero ¿cuál? Otro segundo problemita bastante grande, el Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio muy grande, como ven, muy organizado. Los romanos se destacaron y son como los fundadores del derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Cómo se organiza la sociedad? Puede llamarse política si es la organización más grande, pero abarca la familia, el código penal de comercio, el ejército, todo lo que organiza un pueblo, una sociedad. Los romanos fueron unos genios, por eso el imperio perduró como más de 1000 años, asimiló muchos pueblos y bueno, tuvieron unas expresiones culturales extraordinarias. Bueno, pero tenía sus grandes fallas el Imperio Romano. Chocó con el cristianismo. Uno de los temas centrales era el tema religioso. ¿Por qué? Raro, porque el Imperio Romano, como yo les dije, iba asimilando, por ejemplo, conquistó España, conquistó Francia, llamado la Galia. Sí, anexó Francia, anexó España, pero en España y Francia habían muchas lenguas, muchas religiones. Entonces, ¿cómo hacían los romanos? ¿A todos les imponían la misma lengua, les imponían la misma cultura, les imponían la misma religión? No. Ustedes quieren seguir con su lengua, sigan hablando. Ustedes quieren seguir con sus cultos, sigan con sus templos. Es más, los romanos hacían templos para todos los dioses. Se llamaban panteones. Theo es Dios. Pan, todo. Pandemia. Bueno, hacían templos, eran grandes constructores y hacían templos donde habían altares, 10, 20, 30, 50 altares, yo lo he conocido en distintos lugares, estos panteones, templos para todos los dioses. Y yo decía, bueno, hay muchos dioses, cada uno le reza a su Dios. Entonces, ¿por qué tuvo problemas con el cristianismo? Si Roma aceptaba todos los cultos. Hubieron varias razones, aunque los historiadores no están de acuerdo. El primer tema, tal vez el más claro y más duro, era este. Desde los últimos emperadores, y sobre todo por influjo de la cultura egipcia, Roma conquistó Egipto. Pero muchas ideas de los países conquistados iban a parar a la cultura romana. Ellos asimilaban todo. La cultura griega, bueno, algunas cosas buenas y otras no tan buenas. De Egipto trajeron una idea tremenda, nueva, no era romana antigua. Y era la siguiente: para los egipcios, digamos, el rey, ellos tenían otro nombre para nombrar al rey, pero digamos, en términos romanos, el rey o el emperador, el faraón para los egipcios, bueno, era divino, tenía una mezcla entre Dios y hombre. Un falso concepto, ¿ven? Bueno. Entonces, los romanos les gustó la idea, la trajeron, vaya a saber por qué, y entonces ellos le empezaron a rendir culto casi como a Dios. Casi como a Dios, al emperador.
Y así como nosotros decimos, vamos a jurar la bandera, nuestros soldados o los chicos en la escuela juran la bandera, juran defender la patria. Los romanos era muy importante para ellos el patriotismo, era muy importante, era decisivo, y tenían que, sobre todo los pueblos nuevos, los hacían jurar fidelidad a Roma, al emperador. Les hacían jurar fidelidad. Entonces, ¿qué significaba si el emperador era Dios? Que tenían que tratar al emperador como si fuera divino y rendirle culto, porque en esta nueva idea se habían divinizado al emperador. ¿Qué decían los cristianos? No, el único Dios es el que está en el cielo, Cristo, es el Hijo de Dios, Dios verdadero. Por eso San Pablo dice, el único Dios, Kyrios, es Jesús. Nosotros no vamos a rendir culto a otros dioses, y al emperador como a Dios no. Vamos a ser buenos patriotas, vamos a ser buenos y fieles y leales ciudadanos. Si somos soldados vamos a pelear por defender la patria, vamos a ser honestos en el trabajo, en el comercio, en la vida cotidiana. Vamos a ser buenos ciudadanos, pero no nos pidan que rindamos culto al emperador como a Dios. Roma consideró esto como una traición a la patria. Y es más, no quería rendir culto a ninguno de los dioses, porque los romanos permitían muchos cultos de los distintos pueblos que asimilaban. Pero ellos tenían sus dioses del imperio, y había que rendirle culto a los dioses del imperio. Los cristianos no. Somos buenos ciudadanos, vamos a ser los mejores, pero no nos pidan eso. Entonces Roma los consideró como ateos, como que no tuvieran Dios, porque para ellos era verdadero, el Dios es de ellos. Los considera como ateos o antipatriotas. Y esto tenía pena de muerte. Era el delito más grave, es traición a la patria y ateísmo. Y bueno, los ejecutaban. Tenían tremendas posibilidades. O ir de remeros hasta morir. Los barcos eran a remo y a vela. O ir a trabajar a las canteras, a las minas, a morir, que eran durísimo el trabajo, como pueden imaginarse. O simplemente los mataban, pena de muerte. Y había una manera de condenarlos a muerte en el circo romano. Cuando viene Cristo, Roma no está en su esplendor, está en su decadencia, empezó la decadencia de Roma. Y un signo de la decadencia de Roma eran los grandes espectáculos. De ahí viene la palabra dicha por un romano que cuestionaba esta política de los emperadores. Dice, ustedes para tener la fidelidad, la lealtad, el apego, el amor del pueblo, ustedes le dan pan y circo. Panem et circenses. La frase queda hoy, todavía se escucha. Estos tipos nos dan pan y circo. O sea, pan, comida, y circo, espectáculo. Y ya pueden hacer lo que quieran. Pan y circo. Bueno, en esta época de decadencia, uno de los grandes espectáculos, ¿cuál era? Sacrificar cristianos. ¿De qué manera? Para divertir al pueblo, en los grandes teatros. Edificios bellísimos, obras maestras de arquitectura, pero tremendo por el uso. Luchas de gladiadores. Si había un cristiano que tenía suficiente capacidad física, lo preparaban y lo hacían combatir a muerte. Era un espectáculo que le fascinaba. Vean la película El Gladiador. O combates con animales. O los echaban a los leones. Tenían leones hambrientos, ponían en el circo 10, 15 cristianos y le largaban las fieras. ¿Y qué hacían los animales? Se los comían. Y era un espectáculo. O si no, distintas maneras de matarlo. Con perros hambrientos, los destrozaban, los prendían fuego, les cortaban la cabeza, bueno, o los ejecutaban de 1000 maneras. O toros salvajes, para que los mataran a topazos. Bueno. El martirio.
Durante 300 años, hasta el año 311, desde la época de Cristo hasta ese año, intermitentemente, no fue continuo, según los lugares también, pero se persiguió a los cristianos. O sea, prepararse para el bautismo y querer ser cristiano significaba arriesgar la vida. O sea, prepararse para el bautismo y para ser cristiano es prepararse también para la muerte. Cantidad de cristianos en todo el Imperio Romano murieron. Bueno, otros dicen que por otras razones se perseguía a los cristianos. Pero bueno, lo importante es esto, que Roma sacó una ley que aprobó el Senado y no se podía corregir, porque cuando se aprobaba una ley en Roma era intocable, hacía falta un gran consenso para poder cambiarla. Respetaban mucho la ley ellos, no la están cambiando todos los días. El cristianismo es religión ilícita, por lo cual aquel que profesa el cristianismo, si es denunciado por alguien, y en eso los judíos siempre los denunciaban, y no se retractaban, pena de muerte. Esa es la vida cotidiana de los cristianos de los primeros 300 años, 311. Tremendo. Pero bueno, ¿el cristianismo se asfixió, se ahogó, desapareció? No, creció más, se expandió. Murieron muchísimos, pero crecía. Es la fuerza de Pentecostés, es la fuerza del Espíritu Santo del cual le había hablado Jesús. Bueno, ¿qué elementos fueron de cohesión del cristianismo? Si usted lee en los Hechos de los Apóstoles, dice esto, que los cristianos vivían unidos, o sea, los vinculaba, estaban unidos en la doctrina de los apóstoles, o sea, la enseñanza de Jesús, retransmitida por los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, según las traducciones. Esto está en los capítulos 2 de los Hechos de los Apóstoles. En las oraciones, muchas oraciones tenían. En la fracción del pan, que es lo que se llamaba así, es lo que hoy llamamos la misa, la fracción del pan, la repetición de la última cena, de lo cual había hablado tanto Jesús en aquel discurso del capítulo 6 de San Juan: yo soy el pan vivo, bajado del cielo, el que coma este pan vivirá para siempre. Recuerden, la última cena dijo: esto es mi cuerpo, tomen y cómanlo, esta es mi sangre, toman y bébanla. Es una manera espiritual de comer a Jesús. Bueno, y en la caridad, las 4 cosas que unían los cristianos: la caridad, la misa, la fracción del pan, las oraciones y en las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, bueno, los apóstoles fueron transmitiendo, algunos escribieron evangelios como San Juan, cartas, algunos escribieron, otros no, pero todos hablaron, todos predicaron, todos difundieron las grandes verdades de la fe, de la religión, todo lo que les enseñó Jesús, todo el paquete, que recuerden ustedes lo llamamos el depósito. El depósito significa toda la enseñanza de Cristo. No es que yo elija esto me gusta, esto no me gusta, no, todo vale y tiene autoridad. No lo vamos a cuestionar. ¿Por qué? Porque lo enseñó Jesús. Tiene la autoridad de Jesús. Bueno, pero es natural que aparezcan personas, episcopos, obispos, que quieren no solamente enseñar oralmente, sino escribir, y entonces encontramos como una primera literatura o escritos cristianos que reflejan esta tradición, es decir, lo que Jesús les enseñó. Y encontramos una primera tanda de escritos o cartas de lo que llaman padres apostólicos, o sea,
la primera literatura o escritos cristianos son todas cartas pastorales, muy prácticas, sencillas, donde transmitían la enseñanza de Cristo en distintos puntos. Están publicadas, se consiguen, se conocen, están recontraestudiadas y son fantásticas, hermosas, porque reflejan ese celo pastoral de los primeros cristianos, sobre todo los sucesores de los apóstoles, que eran los episcopos, obispos, que transmitían lo que le habían enseñado los apóstoles. Por eso se llama la tradición. Transmitir viene de tradición. Bueno, pero yo decía que después, tanto los judíos como los romanos empezaron a impugnar el cristianismo. Los judíos, por un lado. Los pensadores, filósofos romanos, por otro lado. Entonces el cristianismo respondió. ¿Cómo respondió? Con los escritos que se llaman escritos apologéticos. ¿Qué es una apología? Apología es una palabra griega que significa justificación o defensa. ¿Justificación y defensa de qué? De la religión que les enseñó Jesús. Porque los judíos ¿de qué le acusaban? Los cristianos enseñan, van contra la ley de Moisés, o sea, van contra todo lo que se enseñó por parte de Dios en el Antiguo Testamento. Esa era la gran objeción de los judíos. Respondían los cristianos, no. Nosotros somos los verdaderos intérpretes del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes ese episodio de Emaús, donde dos discípulos, el día en que resucita Jesús, bueno, no sabían que había resucitado, sabían que había muerto. Llevaba 3 días en la tumba. Iban huyendo. Y los salió al paso Jesús, está contado por San Lucas, al final del Evangelio, y dice que Jesús le dice, ¿de qué hablan? Y de un tal Jesús. ¿Qué pasó? No, que lo mataron, fue un profeta, y nosotros estamos como defraudados. Entonces Jesús los retó y les dijo, les fue como recordando los textos de Moisés y de los profetas que hablaban de todo lo que iba a pasar. Y entonces ellos, entendieron. En otras palabras, que el cristianismo, esta fue la defensa de los cristianos, son los verdaderos intérpretes del Antiguo Testamento. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento, enseñanzas, personajes, hechos históricos, figuras, son como un anticipo, una preparación a lo que iba a enseñar e instituir Jesús. Eso respondían a los judíos. En los escritos de apologética. Bueno, a los romanos. ¿Romanos qué decían? ¿Y esta religión tan rara que se comen un ser humano? Son caníbales porque lo comen a Jesús. Y empezaron a correr una gran calumnia, ridícula, nos reímos hoy, de que los cristianos mataban niños, le sacaban la sangre, lo mezclaban con harina y comían. Y esa era la fracción del pan. Bueno, el ser humano es capaz de todo, de todos los disparates. Bueno, se corrió esa calumnia, pero se corrió. Bueno, entonces estos apologetas o escritos apologéticos explicaban, no, lo que hacemos nosotros es esto. Es muy interesante porque les dio ocasión a los cristianos, y nos vino bien a nosotros, de dejar escritos. Entonces explican, no, la fracción del pan es esto. Entonces explican, es lo que hacemos, esto. Y está desarrollado lo que llamamos hoy la misa. Estoy hablando del año 200, 250, 300. O sea, antiquísimos. Recuerdos, primeros relatos de cómo es un bautismo. O sea, los cristianos decían, ¿qué de malo hacemos? Fíjense, esto es el bautismo, esto es la fracción del pan, la misa, esto es lo que nos junta. ¿Qué delito hay? ¿Qué disparate? ¿Qué error hay? Escritos apologéticos. Hay una cantidad. Si los anteriores escritos de estos primeros cartas pastorales son varias, interesantes,
Los escritos apologéticos ya son 10 veces más extensos, más elaborados, algunos geniales, tratados enteros, libros enteros. Estoy hablando del año 180 en adelante, o sea, ahí nomás, cerquita de los apóstoles, de la muerte de los apóstoles. Bueno, pero los cristianos se vieron la necesidad de precisar lo que se creía. Porque ¿cómo es esto? Jesús que es Dios y es hombre. Hombre no hay duda porque lo vieron, pero que es Dios, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se mezcla esto? ¿Cómo se une? Entonces, el cristianismo tuvo que hacer un esfuerzo, así como antes con los apologetas hizo un esfuerzo para explicar y defenderse, ahora va a tener que hacer un nuevo esfuerzo para precisar lo que creía. Poner palabras muy precisas, concretas y muy precisas. Es la formulación dogmática de la fe. Entonces, los conceptos de naturaleza, persona, hipóstasis, las relaciones, como se dice en griego y como se dice en latín, en Dios, ¿cómo es que hay tres? ¿Qué son tres dioses? ¿O es uno solo? ¿Por qué dice que son tres y uno a la vez? No puede ser. Bueno, una cantidad de estos elementos hubo que definirlos, precisarlos. Era la misión de la autoridad. Pedro y sus sucesores, los papas. Acuérdense que la palabra papa viene de padre de los padres, que en latín se dice pater patrum. Las dos primeras letras, pa, de ahí viene la palabra pa, pater patrum, padre de los padres. Como diciendo, la misión es una de ser de los papas, sucesores de Pedro, un super padre, padre de todos los padres. Bueno, fíjense, ante cada desafío, la fuerza del Espíritu Santo en la Iglesia respondía con los mártires ante la espada y la ley. A los judíos con la enseñanza de Cristo, que era continuación y culminación del Antiguo Testamento. Ante estas dificultades de cómo expresar todos estos misterios de la Trinidad, de Cristo, se puede decir con precisión, llamémosle filosófico-teológica. Y de ahí vienen los credos, porque creer el credo es una fórmula sencilla, fácil de aprender, que hay que explicarla, que hay que aprenderla y que hay que difundirla. Eso es el credo. Una síntesis de las grandes verdades, súper concentrado de lo que la Iglesia enseña, legado de Cristo. La Iglesia no puede agregar ni quitar nada, solo transmitir, defender, explicar, difundir, pero no cambiar nada. Bueno, no vamos a extendernos mucho más, simplemente quería hacer como una síntesis. Yo les recomiendo que esto lo vean en un mapa. Muchas Biblias traen mapas, viajes de San Pablo. Entonces uno ve el mapa, un poquito más se da más idea, porque la historia significa espacio y tiempo. Así que esto va pasando, pero hay que ver en qué lugares. Y yo les voy a dejar, comuníquense conmigo, mi teléfono, mi correo electrónico, llámenme, déjenme mensajes, digan quién son, porque yo no los tengo registrados todos, por correo, por donde quieran, llamada de WhatsApp. Si tienen dudas, comentarios, respóndanme en la plataforma que les ha parecido, si les sirve esto que estoy haciendo, sustituto de una clase, pero ¿qué vamos a hacerle? Ya nos juntaremos a comer un buen asado, unos tallarines caseros, o lo que quieran. Me gustaría dejarles una pregunta para que ustedes me la respondan con sus propias palabras. Ya entendimos, ya les expliqué, ya leyeron el librito, qué dificultades tuvo el cristianismo que enfrentar y cómo las superó.
Yo le hago esta pregunta, pero respóndemela usted personalmente en la plataforma. Y es para cerciorarme que escucharon esto, en directo o en diferido. ¿Qué dificultades encuentra hoy la doctrina de Cristo para difundirse, para ser aceptada? ¿Se entiende? Frente a los judíos tuvo una dificultad, frente a los romanos tuvo otra dificultad, frente a las objeciones de los filósofos romanos tenían otra dificultad. ¿Qué cosas dificultan hoy en la cultura moderna la expansión, la difusión, la aceptación de la vida cristiana? Con sus palabras, contéstenme y súbanos a la plataforma. Bueno, que la pasen bien, espero que esto sirva y díganme sus impresiones sobre este intento de comunicación con ustedes. Hasta pronto.